desfibrilador. Una vez que el desfibrilador fue exitoso, los pacientes que tenían una parada cardíaca se podían rearrancar el corazón, y eso ocurrió en 1947. Alrededor de 1950 empezaron a ser viables los ventiladores mecánicos, alrededor del 52 ya eran comerciales los ventiladores mecánicos, un poquito después nacieron las unidades de cuidado intensivo. Ya alrededor del 59 en Francia, un famoso neurólogo de apellido Mollaret habla de una condición que él llamó coma de Passé. ¿Qué era el coma de Passé? Los pacientes que estaban pasados del coma, básicamente. ¿Qué es pasados del coma? Que estaban en un coma que no tenían actividad electroencefalográfica. Una condición irreversible, pero el paciente quedaba ventilado con soporte, etc. Esto llevó a que unos años después un neurólogo en Estados Unidos propusiera los criterios de la continuación de este concepto del paciente que está más allá del coma. Este señor fue un neurólogo de apellido Schwab y determinó que el paciente que estaba en ese estado más allá del coma era el que no tenía respuestas pupilares ni respuestas reflejas, que tenía una apnea y que además tenía un electroencefalograma plano. O sea que este señor fue el que introdujo el concepto de electroencefalograma plano. Unos años después, en 1958, la persona que realizó el primer trasplante exitoso en el mundo, se llama Joseph Murray, que fue un gemelo homocigoto, que tomó el riñón del gemelo y se lo puso al otro, le escribe una carta a Henry Beecher. ¿Quién es Henry Beecher? Es el padre de la bioética en Estados Unidos. Entonces él le dice que lo asalta una preocupación tremenda. ¿Cuál es? Que primero está el paciente moribundo y después, de una manera distinta y no relacionada, está el paciente que necesita un órgano para trasplantar. O sea que uno primero, el paso número uno es determinar si ese paciente realmente está muerto. Y una vez que eso pasó, entonces ya ahora sí, pasamos al siguiente, a lo siguiente. Ya alguien que tiene esa necesidad puede utilizar los órganos de ese individuo. Y esto es básico porque determinar si el paciente está muerto es un problema para resolver en ese paciente, independientemente si es donante o no. O sea, nosotros hacemos diagnósticos de muerte neurológica en pacientes que definitivamente no van a ser donantes. ¿Por qué razón? Porque eso es importante para la familia, es importante para el sistema, es importante para todos, saber si está muerto o no está muerto. Si uno deja al paciente en ventilación mecánica, con soporte inotrópico, con electrolitos, corrigiendo los electrolitos, etc., es prolongar el sufrimiento absolutamente de todo el mundo, incluido del personal. ¿Ven? Alrededor de los 70 ocurre un fenómeno que es muy previsible cuando uno establece criterios diagnósticos de algo a partir de expertos. Dos pacientes cumplieron los criterios de muerte neurológica y unos meses después, salieron del hospital vivos. O sea, estaban muertos, es un concepto casi de Lázaro. O sea, estaba muerto y resucitó. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con ese paciente? Básicamente que existen drogas que hacen que las respuestas fisiológicas se atenúen tremendamente. Y este evento, así como también ha pasado en la bioética, que catástrofes han generado grandes modificaciones, este evento es el que genera una nueva reflexión respecto a qué cuidados hay que tener antes de declarar a un paciente fallecido. Entonces, en Estados Unidos se hace una comisión del presidente que analiza toda la información hasta entonces y establece una equivalencia entre la muerte cardiovascular, el cese de las funciones circulatorias y respiratorias, y lanza una preocupación tremenda. ¿Cuál es? Que primero está el paciente moribundo y después, de una manera distinta y no relacionada, está el paciente que necesita un órgano para trasplantar. O sea que uno primero, el paso número uno es determinar si ese paciente realmente está muerto. Y una vez que eso pasó, entonces ya ahora sí,
Pasamos al siguiente, a lo siguiente. Ya alguien que tiene esa necesidad puede utilizar los órganos de ese individuo. Y esto es básico porque determinar si el paciente está muerto es un problema para resolver en ese paciente, independientemente si es donante o no. O sea, nosotros hacemos diagnósticos de muerte neurológica en pacientes que definitivamente no van a ser donantes. ¿Por qué razón? Porque eso es importante para la familia, es importante para el sistema, es importante para todos, saber si está muerto o no está muerto. Si uno deja al paciente en ventilación mecánica, con su cortinotrópico, con electrolitos, corrigiendo los electrolitos, etc., es prolongar el sufrimiento absolutamente de todo el mundo, incluido del personal. ¿Ven? Alrededor de los 70 ocurre un fenómeno que es muy previsible cuando uno establece criterios diagnósticos de algo a partir de expertos. 2 pacientes cumplieron los criterios de muerte neurológica y unos días después, unos meses después, salieron del hospital vivos. O sea, estaban muertos, es un concepto casi de Lázaro. O sea, estaba muerto y resucitó. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con ese paciente? Básicamente que existen drogas que hacen que las respuestas fisiológicas se atenúen tremendamente. Y este evento, así como también ha pasado en la bioética, que catástrofes han generado grandes modificaciones, este evento es el que genera una nueva reflexión respecto a qué cuidados hay que tener antes de declarar a un paciente fallecido. Entonces, en Estados Unidos se hace una comisión del presidente que analiza toda la información hasta entonces y establece una equivalencia entre la muerte cardiovascular, el cese de las funciones circulatorias y respiratorias, y la cerebral, pero no daba los criterios diagnósticos para el que estaba con muerte cardiovascular. Hasta entonces nosotros seguíamos con los criterios del 68. Hacia 1994 la Academia Americana de Neurología establece que para determinar que un paciente está muerto debe tener un coma, una ausencia de reflejos del tallo cerebral y un test de apnea positivo. Nosotros aquí en el país seguimos debiendo mucho eso, el test de apnea. Y ahora vamos a discutir un poquito de eso. Bueno, en el 2007 la misma comisión del presidente, unos años después, establece que la definición de muerte debe ser el cese del trabajo vital fundamental de un organismo vivo. Y resulta que las funciones vitales fundamentales del organismo vivo ser humano se encuentran en el tallo cerebral, es donde está el piloto automático. Cuando cesa el trabajo vital de esa estructura, uno considera que el individuo ya está feliz. Hacia el 2010 la Academia Americana de Neurología actualiza los criterios y son los que nosotros actualmente utilizamos como criterios diagnósticos. ¿Qué dice la ley de nosotros? Bueno, dice que el diagnóstico de muerte es el cese irreversible de las funciones circulatorias y respiratorias, cese irreversible de las funciones del cerebro completo, incluyendo las del tronco del cerebro. Está bastante acorde con lo que debe ser. Entonces, dice que por lo tanto uno puede determinar la muerte por criterios cardiopulmonares o por criterios neurológicos. Nuevamente volvemos al concepto de que este criterio cardiopulmonar, a partir del desfibrilador, dejó de ser el único para determinar la muerte. Cuando uno piensa cuáles criterios neurológicos son los que deben determinar la muerte, debe hacer un repaso de qué es lo que hace el cerebro. El cerebro deja de funcionar, entonces el cerebro está muerto. Entonces uno debe recordar varias cosas. En los hemisferios cerebrales se encuentran los dominios cognitivos, lo que hace que uno piense, que uno razone, que uno tenga funciones visoespaciales, que tenga memoria, etc. Que sienta, que tenga función motora voluntaria. Eso está en los hemisferios cerebrales. En los ganglios basales está la facilitación del movimiento. En el hipotálamo, y esto es crítico, en el hipotálamo está el control de la temperatura y de la homeostasia. Y la homeostasia incluye el control del balance hidroelectrolítico y el control de la presión arterial. Y esto es crítico, ¿por qué razón? Porque el paciente que está muerto se enfría. Y eso lo sabemos desde patología. Y si uno no está vivo para estar calentando al paciente, cuando llega a hacer el diagnóstico de muerte neurológica, tiene 32 grados de temperatura. Y si tiene 32 grados de temperatura, ya no le podemos hacer pruebas.
el paciente debe estar normotérmico, y eso hay que cuidarlo, porque si se empieza a enfriar, hay que calentarlo para cuando uno llegue y poder hacer la prueba. Por supuesto, por el contrario, el paciente que es capaz de mantener su temperatura, pensar que está muerto, como que no, o el que tenga fiebre, definitivamente no está muerto. El paciente con fiebre no está muerto. Bueno, esto también significa que el paciente con una muerte neurológica tiene necesariamente una diabetes insípida. Y si uno no se pone detrás de eso, cuando llega, el paciente tiene un sodio en 180. Y revertir un sodio en 180 es difícil. ¿Eh? Y más si uno piensa que si lo revierte rápidamente, lo que le hace es una mielinolisis tremenda. No, es una tragedia. Entonces, eso es crítico cuidado. Bueno, ¿qué funciones tiene el mesencéfalo? Múltiples, pero lo más fácil, accesible a la vista de todo el mundo, son los movimientos de los ojos y la protección de los ojos. El puente, la vigilia, la masticación, reflejos masticatorios. En el bulbo, ¿qué está? La respiración y el control cardíaco. Esto es lo último que uno evalúa en muerte neurológica, es lo más caudal, lo más resistente también a la hipóxia. Y finalmente, deben recordar esto que es muy importante. En la médula espinal están los arcos reflejos motores. Y la médula espinal es considerablemente más resistente a la hipoxia o a cualquier otro daño que el encéfalo. ¿Eso qué quiere decir? Que uno puede estar muerto y la médula espinal, entre comillas, viva, funcional, digamos lo mejor funcional. Y eso es lo que justifica que un paciente con muerte neurológica pueda tener movimientos de las extremidades en flexión. Eso se llama el signo de Nash. Entonces, este análisis de las funciones del cerebro es lo que nos lleva a todas las discusiones que ha habido respecto a la terminología, que si uno dice muerte cerebral, entonces eso suena como solamente los hemisferios cerebrales y los ganglios basales, por tanto es algo tremendamente inespecífico. Muerte neocortical, la misma historia, nada más que excluye el tálamo y los ganglios basales. Muerte del tallo cerebral, ¿se hace únicamente la función del tallo cerebral? Pues en realidad es también muy impreciso, y quizás el más apropiado es muerte encefálica. Hago un paréntesis aquí. No todo paciente que tiene una muerte encefálica necesariamente tiene absolutamente afuncional todas las estructuras que están sobre el foramen magnum, y casi vamos a discutir eso porque es parte de la ley. Protocolo diagnóstico. ¿Cuáles son los prerequisitos que uno debe tener cuando va a diagnosticar a alguien con muerte neurológica? Lo primero es que esté en coma, y que ese coma sea una causa conocida, porque si es un coma de una causa desconocida, perfectamente puede ser causa de un tóxico, el cual desconocemos la vida media y el cual puede durar suprimiendo las respuestas de ese individuo hasta que pasen 5 vidas medias de ese tóxico. Por lo tanto, la causa conocida es algo fundamental. Lo siguiente es que tenga una neuroimagen que explique el coma. Si yo tengo una persona que digo que está muerto y tiene un TAC, una resonancia perfectamente normal, no está muerto. Tiene algo que no está suprimiendo las respuestas, pero estructuralmente está íntegro. Y lo muerto cambia de señal y cambia de densidad en las neuroimágenes. Entonces, esto es muy importante, la neuroimagen. Luego, la ausencia del efecto de drogas depresoras del sistema nervioso central. ¿Cuál es la que nos da más problemas a nosotros? El fenobarbital es el que nos da más problemas a nosotros. Y entonces, el fenobarbital tiene una vida media de alrededor de 100 horas. Tiene que pasar 5 vidas medias para que se acabe el fenobarbital en condiciones de hígado sano. Eso significa 500 horas. Entonces el fenobarbital es realmente un problema, y para que uno haga un diagnóstico de muerte neurológica en presencia de fenobarbital, los niveles tienen que estar en menos de 10, o sea, tienen que estar infraterapéuticos. Eso es lo que dice la norma de la Asociación Americana de Neurología. Eso no es lo que dice la ley acá, pero eso es lo que dice la norma. Y eso también es más o menos lo que uno ve. El paciente no debe estar paralizado, o sea, cuando lo intubaron no le dieron haber puesto un paralizante, eso es fundamental. Debe tener ausencia de un trastorno hidroelectrolítico ácido básico, debe estar normotérmico, debe estar normotenso y no debe tener respiraciones espontáneas. El paciente que tiene alguna de estas cosas
no es candidato para que uno le haga una prueba de muerte neurológica. ¿Por qué? Porque está vivo, básicamente. Entonces, es sencillo. ¿Qué es lo que uno requiere cuando llega a hacer la evaluación del paciente con muerte neurológica? Que tenga una causa conocida, que esté normotenso. Normotenso es gracias a los fármacos, porque ya dijimos que si está normotenso de manera espontánea, no está muerto. Debe estar normoglicémico, normotérmico, normotenso, con los electrolitos normales, con tóxicos en orina negativos y con ausencia de paralizantes o drogas depresoras del sistema nervioso. Esos son los prerequisitos. En la exploración debe tener ausencia de los reflejos del tallo cerebral. Ahora, ¿cómo se hace esto? Bueno, muy sencillo. Lo primero es establecer que no tiene respuestas corticales. ¿Eso clínicamente cómo se logra? Uno le hace una escala de Glasgow, una escala de coma de Glasgow. Si está en 3, ese paciente está en coma. Ese es el primer requisito, coma. La ley dice por ahí, incluyendo ausencia de posturas de descerebración o de corticación. Si tiene descerebración o si tiene decorticación, ya no tiene un Glasgow detrás. Algo le está sirviendo, o le está sirviendo el núcleo vestibular o el núcleo rojo. Algo le está sirviendo. Glasgow de 3. Luego, ausencia de respuesta pupilar a la luz brillante en ambos ojos. Ya vamos a ver dónde se integra esto. Cuando uno está muerto, las pupilas están fijas y de tamaño intermedio. O sea, que si no hay respuestas pupilares, pero las pupilas están mióticas, empieza a pensar que ese paciente está intoxicado con un opioide. O si están midriáticas, también piense que está intoxicado, es intermedias. Las respuestas oculocefálicas. ¿Qué son las respuestas oculocefálicas? Es la respuesta de estabilización de los ojos ante los movimientos de la cabeza. Esas son las respuestas oculocefálicas. Es un principio que hasta en las gallinas uno lo ve. Uno tiene una gallina así, la hace para adelante, la cabecilla le hace así. Es una respuesta tremendamente conservada evolutivamente. Esa respuesta oculocefálica, cuando uno la va a hacer, más cuando se trata de un paciente politraumatizado, debe estar seguro de que tenga una integridad de la columna cervical. Porque si no tiene la integridad de la columna cervical y ustedes le traccionan para adelante, para atrás, para un lado y para el otro, le puede seccionar la médula cervical. Entonces, un prerequisito, que esté íntegra la columna cervical. Una vez que ya está íntegra, sí, ya entonces empieza a moverle la cabeza, la mueve para los lados y la mueve para acá. Ahora, esto es lo que clásicamente se conoce como los ojos de muñeca. Pero hay que recordar que esto fue descrito por la neurología clásica. La neurología clásica, donde no existían muñecas que cuando uno les levanta los ojos hacen así, sino que tenían los ojos pintados. Los ojos pintados. O sea, uno debería pensar que es una muñeca de principios de siglo, donde los ojos están pintados vivos. Los ojos se van con la cabeza. Ese es el principio. Muy bien. Las pruebas calóricas. Las pruebas calóricas están descritas en los libros de fisiología de una manera muy pintoresca. Dicen que uno debe instilar agua a 7 grados de temperatura sobre o debajo de la temperatura corporal normal. Y eso, para efectos prácticos, es tremendamente difícil. Usted imagina a uno ahí con un termómetro viendo si tiene 43, 44 grados, o si, eso no es práctico. Eso no es práctico. ¿Qué es lo práctico? Agarre un poco de agua y échele hielo. El hielo está a 0 grados centígrados y va a equilibrar el resto del agua. ¿Y en cuánto lo equilibra? Rapidísimo, en unos minutos. Rapidísimo va a estar equilibrado. Entonces uno usa agua de hielo. Lo siguiente es que tiene que colocar la cabeza a 30 grados, que es donde se estabiliza la posición del canal semicircular posterior. El paciente debe tener la membrana timpánica íntegra, porque si no, no transmite adecuadamente el frío a los canales semicirculares. Y lo último que uno hace es administrar 50 cc con una jeringa de esas grandotas, se llaman de esas que usan para lavar de aceptos, una grandota, instila 50 cc de agua de hielo y observa durante 1 minuto. Espera, en el derecho, empieza con el derecho, espera un ratito y luego lo hace en el izquierdo. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que el agua fría apague el canal semicircular del lado donde uno instila el agua fría.
Entonces los ojos tienen que moverse con un nistagmus que tiene una fase rápida, o sea, la fase rápida que uno ve, no la que produce esto, sino la fase rápida que es la cortical en condiciones fisiológicas, hacia el otro lado de donde uno instiló el audio. La fase rápida. Entonces hay una manera de acordarse de esto. COWS, vacas, ¿verdad? Entonces cuando uno le pone cold, fría, los ojos se van para el otro lado. Cuando le pone caliente, warm, se van para el mismo lado. Pero esa es la respuesta cerebral, no la respuesta truncular. Bueno, ¿qué es lo que uno tiene que ver aquí? En lo práctico, lo sencillo, que los ojos no se muevan. Eso es todo. Si se movieron, ya no se mueven. ¿Así es? Bueno, muy bien. ¿Dónde se integran cada una de estas respuestas? Es bastante neuroanatómicamente predecible. Las respuestas pupilares se integran en el mesencéfalo, las respuestas el reflejo corneal se integra en el puente, las respuestas vestibulares se integran en la parte inferior del puente y, como vamos a ver, el reflejo de oxígeno y digamos, las respuestas ventilatorias espontáneas en el bulbo. La prueba que nosotros nos limita más y en la que yo pienso que deberíamos trabajar más para universalizar el concepto de cómo hacerla es el test de apnea. ¿Por qué razón el test de apnea no se hace bien? Bueno, porque resulta que la gente en general, hablo de todos, hablo incluso de mí hace 4 años, no teníamos los conceptos de preoxigenación, de aporte de oxígeno durante la prueba, no teníamos el concepto de el manejo de la presión arterial, una serie de cosas que son críticas en esto. La mayor parte de los fracasos en el test de apnea es por falta de conocimiento de cómo hacerlo, y en realidad no es tan complejo. ¿Qué necesita uno para un test de apnea? Bueno, necesita que tenga un Glasgow de 3, eso es lo primero, ¿verdad? Que no tenga las otras respuestas del tallo cerebral, y seguidamente debe tener un monitoreo continuo de la presión arterial, de la oximetría y de la frecuencia cardíaca. Debe tener una línea arterial, porque si no, uno tiene que estar repulsando la arteria y ahí hasta que la pegue, y si no es muy ágil, tal vez haga muchos intentos y pase mucho tiempo y pierde la tensión. Es una tragedia. La línea arterial. Y un medio, ¿qué es lo mejor? Tener un ISA. Eso es lo mejor. Para efectos prácticos, eso es lo mejor. O si no, tener un interno tremendamente rápido que vaya corriendo al laboratorio y que le diga, necesito esto ya. ¿Okay? Bueno, muy bien. El paciente debe estar hemodinámicamente estable, y esto producto de los vasopresores. El ventilador debe ajustarse para normocardia, o sea que los gases arteriales del paciente en el momento de empezar el test deben tener normocardia. Una vez que uno está seguro de que tiene normocardia, lo hiperoxigena, no lo hiperventila, que son dos cosas tremendamente diferentes. Si uno lo hiperventila, le lavó el CO2 y se paseó la prueba. Entonces, ¿cómo lo hiperoxigena? Mantiene los mismos parámetros del ventilador que lo tiene con una normocardia, los mismos, con un PIB fisiológico, ojalá, y le mueve la perillita de la PO2 hasta 100%. ¿Y cuánto lo deja? Unos 10 minutos. Si lo dejó 15, no importa, va a estar hiperoxigenado, pero por lo menos 10 minutos. Una vez que ya está hiperoxigenado, y hago un paréntesis, no se necesita tener los gases arteriales que tiene más de 200. La condición de hiperoxigenarlo, si se hace bien, es suficiente. Una vez que esto está listo, entonces uno desconecta el ventilador, pero inmediatamente después de que desconecta el ventilador, le pone un catéter a nivel de la carina con oxígeno suplementario, 6 litros por minuto. ¿Por qué es fundamental esto? El rango en que la prueba es positiva, que es cuando sube 20 milímetros de mercurio la PCO2, o alcanza la PCO2 60 milímetros de mercurio, tarda entre 8 y 10 minutos en alcanzar eso. Fisiológicamente así es. Pero resulta que si uno no le puso
los 6 litros por minuto en la carina, ese paciente cuando esté entre 6 y 8 minutos va a estar con una saturación de 85%. Y entonces hay que suspender la prueba porque ya, si resulta que no estaba muerto, uno lo está matando de hipoxia. Eso es un criterio para suspender la prueba. Entonces, esto es crítico. Y este es el error sistemático más común que yo he visto. El error sistemático común que yo he visto. Que no le ponen ahí un poquito de oxígeno adicional para que aguante. Bueno, ¿qué tiene que monitorear uno? Lo primero es que uno tiene que estar ahí presente viendo que no haga ventilaciones espontáneas. Uno tiene que estar ahí viendo que no haga eso. Lo siguiente es que a los 8 y 10 minutos le toman gases. ¿Para qué? Para ver si ya alcanzó la meta, lo que define que está muerto. Puede durar un poquito más, puede extenderlo un poquito más, siempre y cuando el paciente se mantenga normotenso y el paciente se mantenga con una adecuada saturación de oxígeno. Muy bien. ¿Por qué es súper importante tener esto a la mano? Porque si resulta que uno a los 8 minutos ya alcanzó los 60 milímetros de mercurio, entonces ya puede suspender la prueba y regresa el paciente al ventilador y todo tranquilo y sigue el proceso. Pero si no lo tiene ahí y resulta que los gases están a 30 minutos disponibles, tiene que esperarse los 30 minutos a que llegue el resultado, o en su defecto suspender la prueba sin saber si realmente alcanzó en los parámetros predefinidos. Entonces, por eso es súper importante tener la disponibilidad de la oximetría. ¿Cuándo declara uno al paciente muerto? Bueno, cuando ya cumplió todo lo que hemos dicho y en el test de apnea la PCO2 alcanzó 60 milímetros de mercurio o aumentó 20 milímetros de mercurio del basal. Eso es un test de apnea positivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el núcleo del tracto solitario no está pudiendo desencadenar por el tracto, la vía solitaria espinal, una respuesta ventilatoria espontánea. O sea, que está muerto el núcleo del tracto solitario, que es de los más caudales en el tallo cerebral, en el bulbo. Bueno, ¿cuándo uno dice que el resultado es indeterminado? Cuando el paciente tiene movimientos respiratorios presentes, cuando la PCO2 meta no se alcanza, o cuando el paciente tiene alguna condición inadvertida para uno. Les cuento un caso que tuvimos, que le empezamos el test y por una razón tremendamente extraña no se alcanzaba la meta y el paciente estaba costando mantener la oxigenación. Y bueno, ¿qué fue la causa de eso? Que unos minutos antes, unos 2 minutos antes de que nosotros llegáramos a hacer la prueba, le pusieron una vía central y el paciente tenía un neumotórax. Entonces, la prueba no sirve, no se puede hacer. Bueno, ¿cuáles complicaciones puede tener el test de apnea? La primera y que puede echar a perder el test si uno no lo hace bien es que el paciente se torne hipoxémico. Esa es la primera. La segunda, el paciente se puede hipotensar, que usualmente es hipotensa secundario a la hipoxemia, o puede hacer arritmias cardíacas. ¿Cuándo uno no debe realizarlo? Cuando tiene niveles tóxicos incorregibles, cuando tiene inestabilidad hemodinámica pulmonar. Ya dijimos que eso puede afectar las respuestas del individuo, aun cuando estén funcionales todavía, y condiciones que causan retención crónica de CO2. ¿Por qué esto es importante? Porque el paciente que tiene un EPOC tiene una mayor tolerancia a la hipercardia. Por lo tanto, si llega a 60, puede ser que ahí sea lo de él. Y uno lo va a declarar muerto siendo que no está muerto. Entonces, el que tiene EPOC, mejor que le haga eso, haga más ancilar. ¿Cuándo debe terminar de manera prematura la prueba? Bueno, cuando el paciente se empieza a desaturar. Y algo muy importante que también uno debe recordar es que por algo existe esta cifra, a 6 litros por minuto el soporte de oxígeno. Porque si uno no hace eso y más bien le pone 10 para que no se le desature, entonces le abre más, eso genera un flujo de aire suficiente para que se empiece a lavar el CO2. Entonces prolonga innecesariamente la prueba. Entonces esto es un error que puede pasearse la prueba también. Paciente que tiene un gradiente lateral alto o una acidosis leve, los sellos de tórax o neumotórax alteran esto. Puede ser que echen a perder la prueba.
Si no se puede realizar el test de apnea, entonces existen las pruebas confirmatorias. Y algo fundamental que debemos entender todos es que las pruebas confirmatorias no sustituyen el examen físico. Son simplemente una más. Es como cuando uno llega y ausculta al paciente y está... Entonces uno le manda un electrocardiograma para ver si está rítmico. Ya sabe que está rítmico. O sea que el electrocardiograma no le sustituye la auscultación cardíaca. Igual es esto. Las pruebas confirmatorias no sustituyen la exploración física. ¿Para qué sirve? Para cortar el tiempo de observación, eliminar la necesidad de una segunda valoración cuando hay un trauma facial severo que no permita que uno le pueda hacer lo básico del tallo cerebral, cuando hay una anomalía pupilar persistente, cuando uno sospecha tóxicos o cuando no puede realizar el test de apnea. ¿Cuáles pruebas confirmatorias existen? Bueno, primero están las de flujo cerebral, entre las que nosotros tenemos la angiografía, tenemos el Doppler y tenemos el estudio gamagráfico. ¿Qué les puedo decir yo de esto? Particularmente el Doppler transcranial es tremendamente operador dependiente, tremendamente. Y eso significa que si la persona no está altamente entrenada o si el paciente tiene el cráneo muy grueso, puede ser que uno no le encuentre la ventana. Y si no le encuentra la ventana, la prueba no sirve. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta, particularmente de las pruebas confirmatorias. La ausencia de actividad eléctrica cortical. Cuando yo era residente de neurología y estaba llevando el curso de electroencefalografía en el Hospital San Juan de Dios, uno de los consejos valiosos que me dieron fue: nunca reporte un electroplano. Nunca reporte un electroplano. Y en general nosotros no reportamos electroplanos. ¿Por qué razón? Porque el electro es una prueba vamos a ver, electrofisiológica, que está tremendamente sujeta a la integridad del equipo y a que el técnico haga las cosas bien. Uno puede tener un electroplano ahí y resulta que fue que desconectaron el monitor del sensor, del cabezote, y uno ve plano, es muy fregado. Entonces, esta prueba para efectos prácticos nosotros ni la hacemos para efectos prácticos. Entonces, ¿qué nos queda? El gamma, y yo creo que eso sí tiene un valor importante. La angiografía es tremendamente difícil de lograr en el plazo que nosotros queremos para hacer el diagnóstico rápido. Entonces yo creo que esta es la mejor alternativa de las pruebas complementarias. ¿Qué cosas debe alertarlo a uno cuando va a hacer un diagnóstico de muerte neurológica para que no le pase que el paciente le salga caminando después de que uno dijo que estaba muerto? Primero, estar seguro de que no hay una neuroimagen normal. Segundo, que el paciente esté inestable hemodinámicamente y haya que corregirle la presión arterial con drogas, porque si no es que el hipotálamo sigue vivo. El paciente que tiene ausencia de diabetes insípida, el hipotálamo le sigue vivo. El que tiene variabilidad marcada de la frecuencia cardíaca, el hipotálamo le sigue vivo. El que tiene fiebre, el hipotálamo le sigue vivo. El que tiene acidosis metabólica marcada, eso condiciona que la respuesta se atenúe. El que está hipotérmico, eso condiciona que la respuesta se atenúe. El que tiene una miosis marcada puede estar intoxicado. El que tiene mioclonías, las mioclonías se originan en la corteza cerebral. Por lo tanto, si llegaron a la médula espinal a mover la extremidad, el tallo cerebral está sirviendo. Que tenga un sodio altísimo, que tenga, bueno, un desorden electrolítico importante, un calcio altísimo, un magnesio altísimo, o que tenga una toxicología sérica posible. ¿Qué condiciones pueden mimetizar un diagnóstico de muerte neurológica? Una lesión cervical alta. Esta, por supuesto, una lesión cervical alta genera parálisis, pero los opuestos del tallo cerebral van a estar bien. El síndrome de Guillain-Barré fulminante, un síndrome de Guillain-Barré puede producir una polineuropatía tan severa que incluye polineuropatía craneal. Pero usualmente, ¿qué pasa con el que tiene un Guillain-Barré fulminante? Que está tremendamente inestable su función hemodinámica y cardiovascular. Entonces el paciente está taquicardia. Ya dijimos que el que hace eso le sirve el hipotálamo. La intoxicación por organofosforado, fosforosis, pues en general de
depresores del sistema nervioso central. Respecto a las intoxicaciones, uno debe esperar 5 vidas medias, que aclaran el 99% del fármaco de la sangre. Cuando uno no sabe, por lo menos debe esperar 48 horas. Cuando tiene hipotermia, la hipotermia debe recordar que puede ser inducida por drogas. Aquí es difícil ver pacientes que llegan a emergencias hipotérmicas, tal vez borrachitos en Cartago, tal vez. Pero de los que yo llevo hasta ahora en mi vida a recordar un paciente que por homeless haya llegado hipotérmico, no recuerdo uno. Bueno, de las drogas que nosotros usamos, de las que usan todos los días y las que son inductoras, que son súper relevantes, vean que tanto el midazolam como el fentanil tienen 6 horas de vida media, o sea, 6 por 5, 30. Si los cargaron con fentanil, por lo menos 30 horas hay que esperar para que eso se aclare. Si estamos hablando de morfina es un poquito menos, si estamos hablando de ketamina es un poquito menos. Pero si estamos hablando de fenobarbital son 100 horas. O sea, el fenobarbital le arruinó a uno todo. Esa es la realidad. O sea, que un paciente que llegue con politrauma, por favor, no lo impregne con fenobarbital. No, haga otra cosa, póngale midazolam. Ahí está disponible, es fácil. Todo el mundo sabe usarlo. No lo impregne con fenobarbital. Van a arruinar lo que puede pasar después. Signo de Lázaro. ¿Qué es lo que determina el signo de Lázaro? Es el daño hipóxico de las neuronas espinales, pero que no están muertas, sino que están hipoxémicas. Hacen potenciales espontáneos y generan contracciones de los músculos axiales en flexión. Yo tuve un paciente en el hospital de niños que hizo esto. Yo llegué a verlo en la tarde, no tenía respuestas. En la noche llegó alguien más y el paciente hizo así. Casualmente cuando le flexionó la cabeza, movió la mano y la mamá, ¡ay, se está moviendo la mano! Y entonces la persona que lo estaba viendo le dijo, mira, sí, ya movió algo. Y entonces a la mañana siguiente la mamá me dice, vea doctor, es que lo que pasa es que no estaba muerto. Y yo, ¿cómo no estaba muerto? Sí, es que movió la mano. Entonces, bueno, no explicar a los familiares que eso puede pasar puede generar confusión. Entonces hay que explicarle muy bien a los familiares que eso no es lo que uno evalúa y que eso no indica que el paciente está vivo. Respecto a la legislación, ¿qué establece la ley 9222? Que el Ministerio de Salud es el que va a regir a través de una ley las condiciones en las cuales se debe ejecutar la normativa para la muerte neurológica. Vean lo que dice el artículo 3, muerte cefálica. La muerte cefálica se define como el cese total e irreversible de las funciones de todas las estructuras neurológicas situadas por encima del foramen magnum. Entonces, uno se podría poner a pensar, bueno, entonces, ¿cómo vamos a determinar la muerte de las células de Merkel, de los corpúsculos de Ruffini y Pacini que están en la piel? Eso es, o sea que esto es impreciso. Es impreciso. La primera parte pues está bastante bien, pero esto es algo que nosotros debemos como grupo hacer ver el carácter impreciso de esta aseveración. Bueno, todas las personas que vayan a hacer diagnóstico de muerte neurológica tienen que estar acreditados y para eso hay una ficha que hay que llenar y mandarla para que uno pueda estar certificado para hacer diagnóstico de muerte neurológica. Bueno, esto es algo que ya habíamos visto, que cuando hay un potencial donante en un hospital que no pueda extraer los órganos, tiene que ponerse inmediatamente en contacto con alguien que sí pueda manejar eso. Y según lo establece el artículo 33 de este reglamento, es obligación de nosotros agilizar todos estos procesos. Es obligación de nosotros. Las condiciones en las cuales uno evalúa al paciente y las condiciones de exclusión están bastante bien, pero vean lo que dice el artículo 91 de este reglamento. La valoración debe documentar ausencia irreversible de la función del tallo cerebral, pero pone abajo, también deben valorarse la presencia de movimientos originados en el cordón espinal o los nervios periféricos dentro de la normativa. O sea que esto es tremendamente confuso dentro de la evaluación que uno hace. O sea que este párrafito, a nuestro criterio, no debería estar ahí, o debería estar redactado de una manera muy diferente. Respecto a los periodos de observación, entre 6 y 24 horas con una lesión estructural predeterminada.
¿Qué dice la Academia Americana de Neurología? Dice que uno debe esperar de 24 a 48 horas cuando tiene una lesión estructural predeterminada, incluyendo el paciente que hubo que hacerle el RCP. Eso es lo que dice la Academia Americana de Neurología. Aquí, según la ley, es un poquito más corto. El paciente con hipotermia hasta que revierta. Y en menores de 12 años, que esto también es una recomendación de la Academia Americana de Neurología, se requiere una segunda valoración a las 12 horas. Según la Academia Americana de Neurología, debe ser por alguien diferente al que hizo la primera evaluación. Según la ley, puede ser el mismo. Según la ley, puede ser el mismo. Muy bien. Esto me pareció a mí tremendamente problemático. ¿Qué dice? Los estudios complementarios son opcionales en los siguientes casos. Opcionales. Eso no es opcional. Si uno tiene problemas para explorar los pares craneales, no puede diagnosticar muerte neurológica si no tiene una prueba axilar confirmatoria. O sea que esto no es opcional en estos casos, es mandatorio en esos casos. Porque así como está redactado, uno puede decir, pues este paciente me parece que está muerto, no le puedo explorar los pares craneales. Y tengo la opción de hacer o no hacer una prueba axilar. Entonces, mejor no la hago. Y eso, según la ley, eso es válido. Muy bien. ¿Cómo se debe establecer el diagnóstico? Vean que a diferencia de lo que decía la ley pasada, la ley actual dice que debe ser 3 médicos, entre los que deben figurar un neurólogo o neurocirujano, el jefe del servicio, y el médico tratante, digamos. Y ese certificado debe hacerse en esta forma. O sea, hay una forma específica para el certificado de muerte neurológica que debe llenarse. No se debe, como en la ley pasada, anotar en el expediente cadáver en oxigenación para donación de órganos. No, eso ya no es así. El diagnóstico se hace, el certificado se hace en esta hoja y es de reporte obligatorio al Ministerio de Salud. Muy bien. Y una vez que ya se hizo el diagnóstico de muerte neurológica, como decía Joseph Murray, una vez que ya eso está listo, que ya se protegió al individuo que se tiene enfrente, ya pasamos al siguiente paso, al paso de la donación. Muy bien. Y para cerrar, una frase de Viktor Frankl: la muerte solo puede causar pavor a quien no sabe llenar el tiempo que le es dado para vivir. Muy bien.